Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy con un tema de una enorme importancia, de una enorme actualidad y vigencia. Yo creo que una de las preocupaciones por las que atraviesan todas las familias, no solamente en términos de una circunstancia meramente económica, sino de una dignidad, porque finalmente el empleo nos permite de muchas formas recuperar esta circunstancia de posibilidad de estar bien, de tener bien a la familia, de prosperar. Todo esto atraviesa por el tema del empleo. Y hoy, un invitado de lujo en este programa. Pero antes de ello, saludo, como siempre, a mi compañera amiga, maestra Verónica. ¿Cómo estás? Tal? Muy bien, gracias. Saludarte. Al maestro Pepe Ureña. Buenas noches. Y, por supuesto, a nuestro invitado, señor secretario Navarrete Prida, muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio para este equipo de trabajo que nos acompañe. Al contrario, muchas gracias a este importante programa de televisión educativa, Mesa Cuadrada. Muy buenas noches a todo su auditorio y estoy muy a sus órdenes. Muy Muchas gracias, secretario. Bueno, gracias. Pues el empleo es esas cosas y más, Pepe. Sí, y en tiempos de crisis, ¿cómo le han hecho para mantener la generación de empleo, la baja tasa de desempleo en relación a otros años, en una situación adversa mundialmente? Con varias políticas, yo te podría decir que como la Bamba, con un poco de gracia y otra cosita. Pero la verdad es que hubo una reforma, la llamada primera reforma estructural, que estaba bien planteada en los objetivos y estuvo bien planteada en su implementación de la reforma, que era la generación de empleo formal, poner el incentivo del lado del empleo formal y no como estaba ocurriendo durante años, los incentivos estaban del lado de la informalidad, al grado tal que se convertía en una democracia competida, en terreno propicio para tener cotos y votos cautivos a través de programas que no le representaban a la gente una vocación productiva. Entonces, el poner el acento en la formalización del empleo fue muy útil a través de flexibilizar las condiciones de contratación individual, con lo cual se corría un altísimo riesgo de que los patrones pudieran abusar de una flexibilización en las condiciones de contratación y había que tomar ese riesgo con políticas compensatorias de mejor inspección y mejor vigilancia. La segunda, que consistía, siguiendo con lo mismo, en que este empleo formal debía de ir acompañado de programas hacia la vocación productiva de las empresas y sobre todo de las pequeñas y muy pequeñas empresas, que es donde se está generando el nuevo empleo en el mundo, y que esto pudiera reflejarse efectivamente en tasas altas de ocupación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La tercera política acompañada, todas tenían que tener una secuencia correcta, que esta productividad tendría que reflejarse en mejoras en recuperación del ingreso de los más bajos, llamado salario mínimo, y por otro lado, una recuperación consistente en los salarios contractuales en un mundo muy competido. Y la última, que era el respeto irrestricto de derechos laborales, en dos vertientes: la paz laboral, la resolución con diálogo de los conflictos obrero-patronales, para no partir de menos algo, sino poder avanzar consistentemente en estos otros objetivos, y por otro lado, una mejora sustantiva de la justicia laboral en México, que está en marcha. Estos cuatro objetivos, con muchas políticas públicas, han dado como resultado la mayor generación de altas en Seguro Social de la historia de México. Ese es un hecho, y es formalización laboral, no con otras políticas de apoyo, pero básicamente es laboral. La disminución consistente en la tasa de informalidad, dicho por INEGI, no por el gobierno. Un aumento en la productividad, dicho por Foro Económico Mundial, y una recuperación, aunque insuficiente,
por primera vez en números negros desde hace 40 años del poder adquisitivo del salario mínimo, con casi 43 meses de paz laboral seria, prácticamente sin huelgas, y entrando ahora sí en un cambio de paradigma de los modelos de justicia y abandonando algo que le fue muy útil al Estado mexicano en su conjunto, que fue el corporativismo mexicano del siglo XX. Vero. Sí, sí, sin duda me parece que son noticias muy alentadoras y hizo énfasis el secretario en algo que me parece fundamental. Habló de la reforma laboral como la llamada primera reforma estructural y justamente creo que va digamos, en el sentido en el que más nos debemos de aplicar, y creo que estamos viendo los frutos. El presidente ha hecho mucho énfasis en que las reformas tienen su periodo de maduración. Tendemos a quizá desesperarnos un poco porque los efectos de las reformas no se ven de manera inmediata. Algunos tienen algunos efectos obviamente, digamos, mucho más próximos, pero normalmente cuando se tocan temas estructurales, como en este caso se ha hecho, ha tenido que ver con la digamos, correcta asignación de objetivos, como decía usted, pero también, que me parece crucial, con una fase de implementación. Y creo que eso es como una lección que no deberíamos de olvidar a la hora de que estamos viendo que vamos en el buen camino, pero las reformas dependen de que las implementemos, no nada más de aprobarlas en el papel. Entonces, mi pregunta nada más rápidamente es, ¿cómo vamos de avance? Estamos viendo los mayores niveles de empleo justamente desde 1997, pero en dos temas. Uno, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para esta mejora en la justicia laboral, y dos, el tema de inclusión de por ejemplo, más de la mujer, de discapacitados y demás, que me parece un tema también trascendente. La política pública en materia laboral tiene que ser consistente. Y por consistente significa que una medida que tiene un resultado positivo necesariamente debe de reflejarse en otra circunstancia o en otra medida que le da validez al número que se está dando primero. Claro. Si no sucede así, es que algo está diciéndose una mentira o una verdad a medias. Si estos objetivos, como lo hemos dicho, se han logrado, quiere decir que por un lado se está protegiendo grupos vulnerables que están entrando al mercado laboral, sí, porque si el mercado laboral se está abriendo con flexibilización de empleo, con paz laboral, con productividad, tiene que reflejarse en los grupos más vulnerables de la población, si no, no estaríamos haciendo tiene que volverse inclusivo. Algo correcto, estaríamos haciendo una reforma muy selectiva que haría más asimétrico el mercado, y no se trataba de hacerlo así. Yo diría lo siguiente, en materia de género, la brecha entre hombres y mujeres se ha ido cerrando, no a niveles de convenios que ha firmado México ante la ONU y OIT, pero sí se ha ido cerrando. El 42% de todas las altas laborales, de los 2.600.000 altas a Seguro Social, que más de la mitad es formalización de empleo, no crecimiento económico, son mujeres. Sí. Un tercio de esas altas nuevas del 2.600.000 son jóvenes. La disminución en trabajo infantil asociado a la pobreza y en nuestro país directamente asociado al campo, la encuesta del INEGI muestra que de 3.038.000 niños que teníamos en esa condición al iniciar el sexenio, no obstante que aumentamos la tasa de protección a niños con una reforma constitucional para pasarla de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar, en números absolutos disminuyó en la última encuesta del INEGI a 2.400.000, lo que significa que hay una disminución real de 600.000 niños, que sí es consistente el dato. En los ciclos escolares del campo, en la matrícula debió haber aumentado, cosa que sí ocurre y es cierta. Y en discapacitados pusimos una meta cuantitativa. Todo lo que pusimos en Plan Nacional de Desarrollo fue cuantitativo, con números que se pudieran verificar. Aquí la meta fue 35.000 comprometida frente a ONGs, que era el doble de la meta del sexenio pasado, con nombre y apellido, personas con alguna discapacidad. Llevamos 60.000 y quedan 2 años por delante. Y en adultos mayores llevamos más de 100.000 contratados, donde el tema de fondo es analizar las edades de cesantía y la tasa de reemplazo
en un país que ha aumentado su expectativa de vida de manera importante. Totalmente, sí. Es decir, es consistente la reforma. Muy bien. Me está pidiendo, secretario Pepe Verónica, nos está pidiendo una pausa de la producción. Vamos a un corte, no se vaya. Hoy estamos hablando de empleo con el señor secretario Navarrete Pérez. Regresamos. Bueno, sin duda el asunto del empleo, el fenómeno del empleo tiene muchas aristas, ¿no? Una de ellas, bueno, digamos que como en un juego de espejos, nos refleja perfectamente o de manera muy clara las situaciones económicas de los países. Sí. Secretario, si bien es cierto que ha habido un crecimiento importante que no se había visto en muchos años y en administraciones anteriores, el reto sigue siendo crecer 1 millón de empleos al año en este país, que es lo que requieren las condiciones económicas. Y pues la verdad es que ahora estamos creciendo mucho, pero pues como que los anteriores años, las anteriores administraciones, pues como que se quedó a deber mucho de ese millón anual, ¿no? Sí, la pregunta sería, ¿por qué 1 millón? ¿Y por qué no 2 o por qué no 800? Sí, exacto. La realidad es demográfica. Estamos viviendo lo que se llama bono demográfico en México, que en palabras sencillas es que de aquí a los próximos 20 años, de unos años para acá, va a continuar en los próximos 20 años, vamos a vivir por nuestro crecimiento demográfico natural el mayor número de jóvenes que ingresen a mercado laboral por año. En este momento estamos en 800,000 jóvenes. A principios de la próxima década va a ser de 1 millón de jóvenes por año. Si más o menos cada punto de crecimiento económico equivale a la creación de 200,000 empleos, para poder sostener un mercado laboral de las condiciones que requiere el mexicano, se necesitan 1 millón de empleos que puedan poner a 800,000 jóvenes que por pura inercia van a entrar al mercado laboral por edad, más 200,000 que empiecen a abatir el rezago, que es lo que explica por qué ha crecido tanto la informalidad en el país. No se crean los números de trabajos formales, de puestos formales. Si alguien quiere encontrar las razones de por qué las reformas que el presidente hizo, todas van orientadas a un crecimiento sostenido del país económico, de 5 o más puntos, la cifra no fue de gratis, fue por un diagnóstico, y que se pueda sostener en el tiempo. Esto no ha ocurrido porque además estamos viviendo un mundo en decrecimiento económico. Desde el 2008 el mundo no crece a la velocidad que tenía, al ritmo de crecimiento que tenía antes de esa crisis. No solo eso, el año pasado fue el peor año de crecimiento económico del mundo desde el 2008. Atípicamente, el país ha ido solucionando los temas de empleo, sí con un crecimiento que para otros países sería muy bueno, para el nuestro es absolutamente insuficiente, pero se sostiene, y de manera atípica hemos ido disminuyendo la tasa de informalidad, lo que le da al país una dimensión más real de qué tamaño tiene. Ese millón de empleos no lo hemos podido crear, aunque el año pasado, por primera vez en un noviembre, rebasamos el millón. En diciembre siempre hay una caída histórica de número de altas a Seguro Social porque terminan los contratos de eventuales y se recuperan en enero, pero es un tema al que México debe con consistencia no solo aspirar, sino lograr, entendiendo que es así, depende de circunstancias, no siempre de mercado interno, sino de un mercado externo en el cual México exógeno, está inmerso. Hablábamos antes de iniciar este segundo espacio y hablando de insuficiencia que mencionaba el secretario Pepe, el tema del salario mínimo. Sí, que es una de las caras del empleo en cualquier parte del mundo. Aquí ha habido varios fenómenos. El salario mínimo tuvo una especie de presión por parte del jefe de gobierno, que empezó a agarrarlo como bandera y forzó un ajuste. ¿Cómo negoció usted con los patrones que estaban reacios, quizá dentro del mismo equipo económico del gobierno? Y bueno, pues al final satisfacer la demanda política que traía el jefe de gobierno. Sin quitarle mérito al jefe de gobierno, al contrario, con un enorme reconocimiento a él
por haber puesto la lupa en ese tema y ponerlo en el centro del debate político. Desde el inicio del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, si ustedes lo pueden ver, en diciembre de 2012, el presidente en materia laboral planteó elevar el ingreso al salario mínimo y hasta planteó cómo, que no es nada más un deseo. Si fuese por deseo, hace mucho se hubiera elevado el salario mínimo. Tenía primero que cerrarse las zonas económicas en el país. Todavía al inicio de esta administración había mexicanos de primera y de segunda que ganaban distinto a una cuadra de diferencia por hacer el mismo trabajo y se medían de manera diferente. Eso tenía que lograrse como un primer paso. De ese tamaño era el problema. Parecería sencillo, pero no lo es. No se había podido hacer en 92 años. En 1962 había 138 zonas económicas. O sea, el esfuerzo del país por ir cerrando y haciendo más homogéneo el tema del salario es consistente. Segundo, el salario había desde hacía muchos años pasado a ser una herramienta de política económica de medición de la inflación anual. Y el mercado lo descontaba automáticamente. Apenas salía la CONASAMI diciendo tanto será el salario mínimo, automáticamente el mercado descontaba con un alza de precios en la misma dimensión y por lo tanto salía en equilibrio. Sí, se esperaba que saliera la carátula, sí. Si bien nos iba, porque generalmente la expectativa inflacionaria es mayor que la realidad. Y esa era el segundo tema. Y el tercero, el más complicado, era que con una inercia de más de 40 años sobre la materia, hay un llamado efecto faro, que el porcentaje de aumento al mínimo se ve como un efecto que refleja todas las demás alzas contractuales, que se rigen por sus propios, digamos, métodos según la industria y la rama, pero el referente es el mínimo. Entonces, se logró cerrar las zonas económicas, se logró hacer una desvinculación del salario mínimo de todas aquellas variables que lo ligaban a la inflación, todavía está en fase de implementación. Y lo más importante es que el año pasado logramos tener una fórmula novedosa, innovadora, donde para favorecer el aumento al salario de los que menos ganan, se diera un porcentaje de aumento en porcentaje y otro en pesos. Entonces, en porcentaje hacia los mínimos es muy alto, pero en porcentaje hacia los contractuales solamente se rige por el contractual, al grado tal que sindicatos acordaron 3.9 más 4 pesos. Ahí está, claro. Pero hablando justamente de estas insuficiencias, yo tenía otra pregunta, secretario. Si bien habla de estas zonas económicas en las que había que homologar precisamente para evitar estas disparidades, creo que otro de los retos que tenemos es no solo mexicanos de primera y de segunda en términos de salarios, sino zonas de crecimiento en México. Todavía se habla de los muchos Méxicos, es decir, estados de la República que tienen tasas de crecimiento casi a niveles europeos y de niveles de primer mundo, y estados que todavía están muy rezagados en el crecimiento. Sobre todo hablamos de estados del sur, del sureste, que han quedado, digamos, un poco a la saga, ¿no? del crecimiento. Es un tema incluso que se ve con lo del Tratado de Libre Comercio, es decir, como unos estados pudieron aprovechar mucho más esa circunstancia y otros no. Traemos ahí, digamos, un déficit, que me parece que en la circunstancia ahora de posible retorno de migrantes y sus familias, en muchos casos a esos estados, que son estados deprimidos, el reto entonces se vuelve exponencial. ¿Cómo enfrentarlo? Definitivamente sí hay un México muy asimétrico. En el continente más desigual en materia de ingreso del planeta. Somos como continente más desigual que África. Sí. Las diferencias son en Europa, por ejemplo, entre los que más ganan y menos ganan de 7-1. En Estados Unidos, el país más poderoso económicamente de la Tierra, las diferencias son 10-1. Sí. En México las diferencias son 27-1. Sí, y estamos hablando de promedios, quiere decir que los picos son mucho mayores y es un país profundamente desigual en materia de ingreso. Visto desde el punto de vista territorial, pues sí, hay estados hacia el norte que han tenido una evolución económica hacia las actividades terciarias de exportación, un México ganador, y un México hacia el sur muy rezagado. La política compensatoria que el presidente de la República impulsó
con partidos políticos es la creación de zonas económicas especiales que hagan que el incentivo esté en que haya una inversión en estos lugares con apoyo del gobierno y apoyo de iniciativa privada. Y a nosotros nos toca, primero, por un lado, la parte de reforma educativa, que es la educación es un igualador social, el mejor que se conoce a mediano plazo. Y en el corto plazo, lo que México necesita y requiere con urgencia, y ahí vamos con un poco de atraso, es la capacitación y la certificación de habilidades. Si la capacitación sigue midiéndose y la certificación de habilidades a través del grado escolar, México no va a estar en el camino correcto porque cada año va a acumular rezagos. Si la capacitación se mide por oficios y por lo que sabes hacer y te lo puedo certificar de manera de bajo costo, va a haber un aumento paulatino del salario porque la gente está en la economía. Sí, aunque es insuficiente, generalmente es una obligación del patrón, la tiene por otro lado educación, pero educación la vincula a grado escolar. Tenemos que poner un sistema de capacitación y de certificación de habilidades de bajo costo y de mediana y larga duración que le permita la reinserción laboral a la gente con un mejor nivel de ingreso porque está mejor capacitada en cosas que se necesitan. Habla usted, secretario, de las zonas económicas especiales y estas han tenido un enorme éxito en países como China. Sí. Aquí hay un trabajo que está haciendo Gerardo Gutiérrez Candiani, muy interesante en esto. Yo le preguntaría si en términos de estas circunstancias que tienen que ver con inversiones y con la generación de empleo y tal, ¿no le preocupa, secretario, la renegociación del Tratado de Libre Comercio en términos de pérdida de empleos? Sí preocupaba, era una preocupación real del presidente de México sobre una percepción equivocada de cómo nos está leyendo nuestro principal socio comercial, de lo que ha ocurrido con un tratado que al principio, cuando inició, decían que nosotros nos habíamos subordinado al interés norteamericano y ahora resulta que abusamos de la potencia más grande del mundo. Al presidente sí le preocupó, tan le preocupó que tomó una serie de decisiones que no eran nada populares, que le acarrearon problemas, no beneficios, pero que permitieron que antes de que alguien se pudiera sentar en la silla a decidir con la misma vehemencia con lo que ha hecho, pudiera en condición distinta sentarse y escuchar de viva voz planteamientos. La realidad de las cosas es que desde ese entonces el presidente solicitó a las dependencias prepararnos para un eventual escenario difícil como el que estamos viviendo, en donde los temas no estuvieran claros y por lo tanto viéramos cuál era nuestra capacidad de resiliencia real frente a un fenómeno de esta naturaleza. El tiempo ha dado la razón de que la estabilidad económica se mantiene, la paridad cambiaria va bajando, la inflación no se ha disparado y México, los amigos le han ofrecido muchas cosas y por el otro lado se dieron cuenta que a veces quitar un alfiler implica quitar otros clavos. Entonces ya no es tan sencillo y ahora lo que nosotros queremos es que se resuelva rápido. Antes nos urgían a resolverlo en 15 días, nosotros no pedíamos 15, pedíamos un mes. Resultó que no tenían capacidad para 15 días, ahora nos lo quieren mandar al 18. No tiene el país esa condición porque los procesos electorales en México hacen que si esto no se resuelve pronto, ese tema va a ser un tema de campañas y en nuestro país, por el grado de heridas que hemos tenido en el discurso, probablemente tenga más ventaja política aquel que crea que es más radical en los pronunciamientos. Por lo tanto, pues, nos urge que lo resuelvan y que nos lean bien lo que está pasando en el país. Y también hay proceso electoral allá, o sea que también se va a contaminar en sus intermedias, es un proceso muy complicado. Sí. Parece que se ha diluido un poco, se está diluyendo la presión en ese sentido, como usted señala, secretario. El secretario de Economía habla, Ildefonso Guajardo, habla de llevar la revisión del tratado hacia diciembre. ¿Esto le quita presión política en México y ayuda mucho para la tranquilidad del crecimiento? Lo que ayuda es dar certidumbres en un ambiente muy incierto, porque la volatilidad de los mercados hace que un solo tuit de alguna persona que
pues genera una enorme incertidumbre en el mundo, no nada más en México, porque vio la tele y decidió dar un tuitazo. Lo cual, en términos de seriedad de política pública, lo que está haciendo el gobierno mexicano es, primero, ayudarle a cualquier socio que tiene relación con nosotros y quiere replantearnos temas, tiene derecho a hacerlo, bajo la condición de respeto y de que sea justo. Y que si nos demuestran que hay una injusticia con respeto, pues la podemos analizar con nuestros temas donde creemos que también ha sido injusto y con todo respeto queremos plantear. En este sentido, tanto el secretario de Economía como el canciller han ido enfocados a mostrar que esto es un paquete, la relación tan estrechamente ligada de bloques ya culturales, económicos, comerciales, y que no solamente se reduce a un solo tema, sino son muchos que entran en juego, y que si se abrió el periodo de consultas, que se empieza a abrir formalmente a partir de mayo, pues estimamos que no se debe de llevar esto más de 6 meses por muchas razones, entre otras la que yo les he comentado. Sí. Y sobre eso nosotros vamos a estar pues haciendo lo que nos toca. No vamos a ceder en un solo tema que ponga en riesgo alguna cuestión de la industria nacional. Es muy abierta, abrimos también nosotros foros de consulta. Claro. Y por otro vamos a estar insistiendo en los temas que nos interesan. Por lo menos dejar claro, no se va a terminar el TLC, ya creo que es un tema rebasado. Todo, se habla de renegociar algunos temas del TLC. Lo que estamos ahorita es viendo, y bueno, ¿y qué temas quieren renegociar? Porque ya también se han confundido las cosas de que no pueden tocar uno sin otro, y pensamos que no puede pasar de diciembre. ¿Cuáles serían para el ámbito laboral los temas que serían negociables y los que no serían negociables, por ejemplo? Yo creo que el tema esencial es que México ha cubierto de los 8 convenios fundamentales que tiene la OIT, nosotros hemos ratificado 7, los Estados Unidos 2, lo cual genera asimetrías de aquí para allá, no de allá para acá. Nosotros vamos a hacer justicia laboral, queremos ver qué tanto también ellos avanzan en eso. Secretario, nos quedan 2 minutos y yo quisiera pedirles un último comentario y al final rogarle a usted una reflexión. Queda, digamos, un poco más de año y medio de la administración del presidente Peña Nieto. ¿Cuáles son las estimaciones en términos del empleo de aquí al término de la administración? Pepe. Pues esa es la pregunta, ¿qué es lo que le queda a usted en materia laboral en el resto de la administración? ¿Cuál es la tarea? ¿Algo más, Vero? No, me gustaría justamente... Bueno, pues una última reflexión, secretario, sobre eso. Con mucho gusto. Consolidación de la reforma, mantener la planta laboral como está en este momento intacta, a través de buen diálogo social y no huelgas, y que esto permita que la parte virtuosa de la reforma siga dando de sí este atípico fenómeno de más formalización de empleo que crecimiento económico, que la OIT nos pregunta y cómo le están haciendo, y, repito, pues como la bamba. Pero la verdad es que ahí va, y algo importante es consolidar los temas de justicia laboral, eliminando los contratos de protección, los recuentos amañados y un sistema de justicia que efectivamente la división de poderes en este país está en condiciones de hacerlo con una conciliación obligatoria. Creo que esos son los temas, están claros. Si estos temas se sostienen en lo esencial y se acomoda el rompecabezas, protección a grupos vulnerables, incentivos a empresas y una serie de cosas que suceden en el mundo laboral, va a seguir teniendo éxito. Sí, generar empleos, pero respetando los derechos de los trabajadores, ¿no? Desde luego, no solo eso, las denuncias sobre violación de derechos han tendido a disminuir y han crecido los problemas de seguridad social que no son propiamente laborales. Yo lo que concluiría es, en materia laboral, falta mucho por hacer, no es para sacar una matraca. Ahí está el mercado laboral mexicano, es asimétrico, difícil, complejo, con una gran informalidad, pero sin duda el presidente de la República, Peña, va a entregar cuentas en materia laboral mucho mejores de cómo empezó su administración. Pues ha sido algo, ¿querías decir? No, y que me parece importante que ir también junto con el sector privado, que me parece que ha habido un muy buen entendimiento. Tenemos muy buen diálogo exactamente, con ellos, porque se hace como un frente común en este momento pues de negociación. Ya no se puede de otra forma, ¿verdad? Si no es con ellos. Secretario Navarrete, ha sido un privilegio que ha venido a platicar con nosotros y que lo haya hecho de manera tan clara, tan abierta. Se lo reconocemos y se lo agradecemos. Mil gracias y que tengan muy buenas noches y que terminen su domingo
felizmente. Muchas gracias, secretario Vero. Nos hizo el domingo, ¿eh? Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, Pepe Ureña. Buenas noches. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Mesa Cuadrada, gracias. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.